regreso, 10 de la mañana con 33 minutos. Sí, seguimos en Bien por Casa y ahora vamos a hablar acerca de un tema bastante interesante. Y bonito, muy bonito porque podemos ir descubriendo, y un poco lo que conversábamos en el corte con nuestra invitada, cómo realmente nuestro cuerpo y nosotros como seres humanos podemos concebirnos como una máquina perfecta, donde todos los engranajes están por algo y cumplen una función, incluso las enfermedades, ¿no? Porque muchas personas pueden decir: ay, ¿cómo vamos a ser perfectos si enfermamos, si nos pasan tales y tales cosas? Sí, pero un momento, observa esa enfermedad, algo te quiere decir, no está porque sí, siempre las cosas suceden por algo dentro de este mundo maravilloso, mundo interno que habita en nosotros, ¿no? Como seres perfectos. Vamos a conversar sobre la relación entre las emociones y las enfermedades. Y para eso se encuentra con nosotros Isabel Aragonés. Ella es terapeuta, fundadora de Co-Crear, Centro para la Vida Espiritual y el Desarrollo. ¿Cómo estás, Isabel? Isabel, muy bien, bienvenida. gracias. Encantada de estar aquí. Gracias a ti por estar con nosotros. En algún momento en el corte también hablábamos que todo lo mental se empieza a volver físico. Pero ¿en qué momento nos damos cuenta de eso? ¿O nunca nos damos cuenta? Porque nadie nos enseña de pronto a tomar decisiones que nos vayan a beneficiar o nos vayan a enseñar a controlar, ¿no? Esas cosas. Es difícil. Es difícil y yo creo que acá tenemos que partir porque siempre estamos comunicando de una u otra manera. Entonces, lo mental yo creo que entra en segundo plano. Primero es lo emocional. Si tú ves, por ejemplo, no sé, pues a tu enamorada que tú te quieres acercar y ella te hace este gesto, ¿cómo lo puedes interpretar? Ahí nomás, mi amor. Exacto, ¿no? Exacto, ¿no? Y cómo lo vives, porque no es lo que ocurre, sino cómo tú lo vives, ¿no? Y de repente, a veces, y ahí viene, de repente no quiere nada conmigo, o ya me va a cortar, o lo que fuera, y entonces empiezas, por el miedo de no manejar la emoción, no le preguntas qué pasa, y en tu cabeza empiezas a maquinar un montón de cosas. Es que el cerebro es poderosísimo, ¿no? Yo siento que a veces muchos de nuestros dilemas, nuestros propios monstruos están ahí y probablemente detrás de ese gesto, que no significa nada, probablemente complicado, y nuestra cabeza se alimente este dilema, pero no los podemos controlar. O sea, las ideas y todas las cosas que pasan por nuestra cabeza no tienen control. No puedes decir, ya, ahorita ya no voy a pensar en eso. Eso no es posible. Claro, pueden tener control cuando tú manejas tus emociones y te das cuenta qué me está pasando en este momento, ¿no? Porque lamentablemente, como yo siempre digo, las cosas que te ocurren a futuro como adultos tienen que ver con vivencias de atrás, del pasado, ¿no? Entonces, si como niño te aprendiste a quedar callado cuando de repente la mamá o la maestra o alguna autoridad hacía algo, algún gesto y por miedo no preguntabas, de adulto lo vas a repetir. ¿Y cuál en este caso sería, digamos, la relación entre las emociones y las enfermedades? Que para que se genere una emoción, o sea, una emoción es por algo externo, ¿no? Algo que yo veo, alguna situación que me está ocurriendo. Y yo normalmente, o sea, para que se genere una enfermedad es la creencia que yo tengo acerca de esto, ¿no? Ya me va a cortar, ya no quiere estar conmigo, está molesta conmigo y me lo quedo callada. O sea, el quedármelo callada significa que mi cuerpo se va a guardar en alguna parte, ¿no? Y más adelante se va a generar la enfermedad, porque la enfermedad no es automática, es con el tiempo. ¿Qué tipo de enfermedad? ¿Cualquier tipo de enfermedad? Cualquier tipo de enfermedad. La vez pasada justo atendía a una persona que venía por un tema de que había ido a muchos especialistas. Y está bien, esto es algo complementario, no es alternativo. O sea, esta forma de abordar las enfermedades es complementario, ¿no? Y estaba perdiendo el oído. Y cuando empecé un poco a conversar con ella, claro, había muchas discusiones en casa, papá, mamá, ¿no? Habían frases que de repente los padres sin darse cuenta dicen acerca del esposo o el esposo de la esposa, y el niño cómo lo siente. O sea, el niño quiere a los dos padres por igual, no quiere a uno más que a otro. Y entonces, ¿qué empieza a hacer su cuerpo? Como un mecanismo de defensa inconsciente, empieza a bajar la audición. Entonces, cualquier órgano dañado, digamos, correspondería a algún tipo de emoción no expresada. De todas maneras. ¿Hay alguna relación de repente, como en este caso, ¿no? Oído, discusiones, ¿hay alguna relación? Sí, yo creo que podríamos fácilmente decirnos, ¿no? Este órgano, ¿para qué me sirve? ¿No? Y de repente preguntarme qué es lo que no quiero oír, si es que estoy hablando básicamente del oído, ¿no? Hay personas que tienen problemas, por ejemplo, que no pueden caminar o que les cuesta caminar. Yo digo, ¿para qué te sirven las piernas, no? ¿Qué haces con tus piernas? ¿Hacia dónde vas, no? Entonces no quiere avanzar en la vida, ¿o qué está pasando, no? Entonces, porque claro, hay enfermedades
que es un porcentaje que se puede somatizar en el cuerpo, ¿no? Entonces responden a emociones que no fueron expresadas en su momento. Ahora, ¿y estos perfiles de pronto de gente con emociones muy bajas o de pronto vulnerables, depresivos, depresivas o gente que es muy susceptible a ciertas cosas, probablemente tengan con frecuencia algún tipo de decaimiento físico también? Es permanente. Exacto. Pero yo creo que acá la clave es encontrar la raíz, o sea, cuál es la emoción detrás de la enfermedad, ¿no? Qué es lo que no has podido expresar y buscar cuál es el momento, qué es lo que ocurrió, o sea, entrar en contacto con ese instante, qué es lo que no dijiste, qué es lo que te guardaste. Entonces. Hay un detonante, hay un detonante. Ahora, y las enfermedades congénitas, ¿no? O aquellas que son hereditarias, que vienen en nuestro ADN, ¿también responden a un tema de emocional? Yo creo que ahí también entra el pensamiento. Si en mi familia todos tuvieron cáncer, estoy esperando que de repente eso me llegue en algún momento, ¿no? Y es como el pensamiento que empieza a generar todo el proceso para que puede evolucionar esta enfermedad, ¿no? Pero si aprendo a mirarla desde otra mirada y decir, bueno, a mi papá o mi abuelita le pasó esto por tal cosa y me doy cuenta que es su historia, su proceso, puedo aprender a respetarlo y no necesariamente significa que a mí me dé, ¿no? Porque las células no entran de afuera, todas están dentro, en algún momento se despiertan. Me refiero a las células cancerosas, ¿no? Bueno, en este caso el cáncer no necesariamente es hereditario, pero hay otras enfermedades que no necesariamente son hereditarias, o no me refiero a las hereditarias, sino de repente que se forman en el bebé, que son congénitas, que se van desarrollando a nivel intrauterino y a la hora que nacen van desarrollándolo incluso a medida van creciendo. Es que también incluso si te pones a pensar, o sea, el bebé está vivo dentro de la barriga de la mamá. Y habría que preguntarnos ahí de repente qué vivió esa mamá cuando estaba embarazada, ¿no? Porque lo que se dice es de que dependiendo del tiempo de embarazo en el que ella ha tenido alguna crisis ella, puede haber afectado algún órgano que ya se empieza a distorsionar dentro, ¿no? Entonces, ahora, no tiene que ver nada, o sea, no solamente es el nacimiento, tiene que ver con la historia de la madre, o sea, qué es lo que vivió, qué es lo que ocurrió, ¿no? Ahora, hay una, no sé, lo leí hace poco, y es una enfermedad como de la calle, ¿no? Este estrés colectivo, esto de la gente que se manda saludos a la familia por la ventana de los carros todos los días, ¿no? Que se cruzan, que se cierran, que se insultan. Entonces yo veo que a veces me detengo cuando manejo y si veo a la gente, todos tienen el ceño fruncido mientras manejan. Todos, bueno, la mayoría, ¿no? Están con cara de pocos amigos. No miran al costado, no hay esta suerte de consideración por el otro, no te dan el pase, si hay un coche con una madre cruzando les vale 3 pepinos. Entonces siento que es como una suerte de malas cargas, mala emoción, ¿me entiendes? Y eso se traduce me imagino, en estrés, en pelea, en histeria colectiva, ¿no? Pero todo eso, o sea, no es casualidad que hay mucha violencia en esta época, si nos ponemos a mirar por todas las cosas que vemos. Somos una sociedad muy violenta también. Sí, porque no manejamos emociones. O sea, no han habido personas que de repente, no sé, instituciones, colegios o alguien que haya enseñado que la emoción no es buena guardarla. Tampoco significa de que si yo estoy molesto me voy a desquitar con el primero que tengo al frente. Yo tengo que reconocer mi emoción y la tengo que sacar de manera adecuada. Después que la he sacado, yo puedo hablar con esa persona de manera adecuada. Entonces, y la persona me va a escuchar y va a comprenderlo. Pero lamentablemente yo creo que para que una relación sana exista en cualquier persona, necesita aprender a comunicarse, ¿verdad? Y la comunicación, la verdadera comunicación son emociones. Claro, pero sería maravilloso lo que tú dices si eso se aplicara en un proceso de aprendizaje, de formación. Pero nunca es tarde. Pero es más importante. No, yo lo sé, pero para los que podemos tener la opción de acceder a eso, pero para el sistema educativo es más importante 2 más 2 que cómo me siento. Entonces, si un chico deprimido llega al colegio porque sus padres se pelearon, porque su abuela se murió, o porque algo terrible, o su mascota se perdió, y eso es un gran problema para ese niño, para el profesor o la profesora, lo más importante es que resuelva su examen. Entonces siento que todavía no estamos entendiendo el valor de las emociones. La comunicación es en doble sentido. O sea, no solamente es hablar, sino escuchar. Como dices, si me doy cuenta que este niño lo veo deprimido, triste, le pregunto, ¿no? ¿Te sientes triste?
y le doy la oportunidad que el niño pueda expresarlo, sí, se perdió mi perrito. Y entonces va a ser un alivio para esa criatura poder entender, ¿no? O sea, poder hablarlo. Claro, pero a veces estamos tan en el tiempo que tengo que hacer esto, tengo que terminar lo otro, que ni siquiera me doy tiempo para las personas. Y eso ocurre hasta en casa. Sí, claro. Yo pregunto cuántas veces vemos a nuestros hijos entrar, salir, parejas entrar, salir, y no sé qué está pasando por dentro, o no saben qué me está pasando a mí. Y es como una relación, que tú vas a un hotel, ves a muchas personas, sabes que son de tal o cual país, pero no sabes más. ¿Por qué? Porque la comunicación es básica en las relaciones. Isabel, mencionaste que esto es un tratamiento complementario, no Sí. alternativo. ¿De qué manera funciona, digamos, en complemento con un tratamiento tradicional? ¿Sí? ¿Médico? Sí, ¿Con claro. pastillas? ¿Y cómo así? ¿Cómo llegas a la causa de la enfermedad? ¿Cómo descubres? A través de la escucha. A través de la escucha, porque normalmente tampoco sabemos escuchar. Alguien nos cuenta algún problema y lo primero que queremos es aconsejar, a darle la solución, la dirección. Y no dejamos. Y eso para nosotros es un cierrapuertas de comunicación. Porque a veces las personas, como no tienen la confianza de sentarse y hablar, están mirando qué gesto me haces, si me estás escuchando, y veo algún movimiento, algo, porque nosotros hablamos 70% con el lenguaje corporal. Entonces, si alguien me está hablando y yo estoy en esta nota, con el reloj, mirando, ¿qué puede pensar la persona? ¿Seguir hablando? Que me quiero ir. ¿No? No me quiere escuchar, no soy importante, tiene otras cosas que hacer, y entonces me guardo. Claro. Entonces acá yo creo que es aprender a reconocer qué momento debo hablar, en qué momento tengo que escuchar. Y algo que también nos falta en nuestra sociedad, creo yo, es la forma de comunicarnos. Normalmente cuando hablamos, el reclamo ¿cómo es? Tú tienes la culpa, tú que no hiciste tal cosa. Y eso es un mensaje tú, y el mensaje tú es agresión. Es que nos gusta señalar, pues siempre es... Mejor es decir, me molesta que hayas dejado la taza sucia en el lavadero, ¿no? Ahora tengo que hacerlo y voy a devorarte, Claro. ¿no? Y digamos, una vez que llegaste a la causa de la enfermedad, ¿cómo es el tratamiento? La persona, yo creo que el cuerpo, es como decir, lo que descubres, ya tienes un porqué, ¿no? Entonces, en este caso de esta persona que yo le decía, tienes que aprender a comunicarte. Tienes que aprender a decir lo que no está bien para ti. Y claro, estaba en medio de una relación mamá-papá. Y le digo, tienes que decirles que los dos son para ti importantes. No puedes seguir permitiendo que papá hable mal de mamá o que mamá hable mal de papá. Porque el hijo es de los dos. Y el hijo ama por los dos, ¿no? Ama a los dos. Claro, Entonces pero... es como que el hijo se partiera. Es mejor hablarlo que quedarme callada, ¿no? Si veo que están discutiendo, entonces mejor me retiro. Ahora, y esto, digamos, garantiza este tratamiento complementario junto con el tratamiento tradicional, ¿garantiza la curación? ¿O no Yo creo que sí, necesariamente? yo creo que sí. No te diría 100% porque depende de cada persona. Claro, Y claro. tú como especialista también sabrás. Hay personas que simplemente, y ahí también va su emoción, ¿no? O sea, quieren seguir pegadas al drama. Claro. No quieren hacer el cambio, quieren que la otra persona cambie. Y siempre decimos, la persona que viene es la única que tiene que, porque está en ella hacer sus cambios. ¿Y qué pasa con las enfermedades crónicas, como por ejemplo la diabetes, que además es una de las enfermedades más recurrentes aquí en el Perú? ¿También podrían tener un pronóstico positivo, una cura o no necesariamente? A ver, yo creo que cuando tú entiendes qué es lo que te está pasando, ya te das cuenta y dejas de ir. Es como decir, si yo voy a salir a gritar, como usted decía hace un ratito, por la ventana al señor que me cierra, ¿qué me va a pasar a mí? ¿Quién se va a enfermar? ¿A quién se le va a subir la presión? ¿A quién le puede dar, no sé, hasta un infarto de tanta ira? ¿O qué me puede pasar? ¿Me voy a chocar? ¿Me voy a estrellar? Entonces, yo tomando conciencia puedo decir, pues, bueno, esto no me hace bien a mí, mejor lo manejo de una manera adecuada, ¿no? O sea, no es porque siempre somos como reactivos, ¿no? Tú me dices algo y yo respondo. Es como decíamos acá la vez pasada, ¿no? Es como tomar veneno para que se muera el Exacto. otro, no tiene sentido. No tiene sentido, exactamente. Y también hay esta frase de si frente a una situación, si tiene solución, ¿para qué te preocupas? Y si no Exacto. tiene solución, ¿para qué te preocupas? Exactamente. O sea, va a pasar lo que tiene que pasar, ¿no? Exactamente. Pero normalmente, o sea, lo que voy, ¿qué es lo que nos enferma? El caso de que dijiste del señor que se grita por la ventana con el otro señor, es que no termina ahí en ese instante. Lo cargas todo el Acumula, día, pues. toda la semana. Es una bola de nieve, ¿no? Todo el mes. Entonces, esa rabia que yo no la he expresado, ¿con quién me voy a desquitar? Si soy jefe y llego a mi trabajo,
De repente la que se va a con quien voy a desquitarme probablemente sea con mi secretario, con mis empleados. Y no son las personas que originaron esto. O la familia, que es peor, ¿no? O la familia. Entonces yo tengo que asumir mi responsabilidad en decir, estoy enojado porque me ocurrió tal cosa, pues bueno, la saco. Saco mi enojo de la manera adecuada, ¿no? Ya sea rompiendo papeles, la cosa que me permita sacarla, porque emoción no expresada es emoción guardada y tarde o temprano se va a generar la enfermedad. Entonces es buscar canalizar toda esa energía, Exacto. De pronto con un deporte, de pronto con alguna actividad, de pronto con algún... Pero no negar la emoción. Estoy enojada, no es estoy esquivarlo. enojada. Claro, eso me parece importante. Hace un momento mencionabas esto de aprender a escuchar, ¿no? Cómo es que uno a veces, frente a un problema, alguna situación, oye, flaco, flaca, te cuento, ¿no? Pero siento que muchas veces nuestra respuesta natural es evadir el problema. Como cuando un niño dice, profe o maestra, profesora, miss, se me perdió o se murió mi perrito, se me perdió mi perrito, ya después te van a dar otro. Entonces, minimizar esa situación me parece terrible. Es horrible. Y los adultos es, oye, perdí la chamba, vamos a tomar un par de chelas. Las chelas no me te van a resolver el problema. Exacto. Oye, terminé con mi flaco, yo te presento otro. Entonces, siento que somos muy esquivos y no nos atrevemos a enfrentar la situación. Porque no sabemos. Y es más fácil distraernos que sentarnos un ratito a escuchar qué me está pasando, ¿no? Entonces, y como dices tú, y eso ocurre con las personas que tampoco les han escuchado. O sea, te lo pongo en otro ejemplo, ¿no? Se le muere la mascota a un niño, que es lo más fácil para un padre, porque de repente no sabe ni cómo consolarlo o escucharlo. No te preocupes, vamos a comprar otro. Te trae otro. ¿No? Entonces, esos son, como yo los llamo, duelos bloqueados, ¿no? Y a veces, claro, te distraes con el otro, pero ya por ahí hay algo pendiente de resolver, ¿no? Isabel, ¿y qué hay de las enfermedades mentales? Enfermedades mentales tales como la psicosis, la esquizofrenia, que son enfermedades, ¿no? Y declaradas. En este caso, ¿cómo sería el abordaje? Mira, acá hay varios puntos de vista, porque un poco lo que estamos hablando es de o sea, de la biología, descodificar la enfermedad. Hay enfermedades que nacen o aparecen durante el nacimiento o vida de la persona, ¿no? Hay enfermedades que se pueden generar en el vientre de la madre, ¿no? Pero hay enfermedades que vienen de mucho más atrás, que tienen que ver con las historias de nuestros ancestros. Yo no sé si ustedes han escuchado el tema de constelaciones familiares, ¿no? Entonces, no es que cuando una persona nace viene sola, viene con toda una información de muchas cosas que ocurrieron atrás en tu historia, ¿no? Y entonces nosotros decimos... O sea, vale decir en la historia de nuestra familia, de nuestros padres, de nuestros abuelos. Exacto, ¿no? Y entonces los casos de esquizofrenia o de problemas mentales normalmente tienen que ver con eso, con esas historias, que son fuertes porque tienen que ver con guerras y con muertes. Claro, ¿no? Claro. Entonces es como, ¿y por qué otra vez viene aquel tema? Que cuando ocurren esas cosas dolorosas en el sistema no hablamos. Nos olvidamos. No puedo decir que de repente mi bisabuelo estuvo en la guerra y mató a tantas personas, ¿no? Mejor lo callo. Entonces, en generaciones más adelante, y eso hasta en la Biblia dicen, me lo dijeron alguna vez a una persona, que hasta la quinta generación, más o menos, es como que se heredan las cosas, ¿no? Las cosas buenas y no tan buenas que de repente hicieron nuestros ancestros, ¿no? Entonces, es una mirada por muchos lados. Qué interesante. Sí. Y en este caso, por ejemplo, no necesariamente el paciente tendría que constelar, sino de repente algún familiar llegado, ¿correcto? Es el que tiene el síntoma. Es el que tiene el síntoma. Porque esa persona que tiene el síntoma es la que desea sanarse y es la persona que va a abrir toda la información de su historia, ¿no? Entonces, cuando tú puedes mirar de dónde viene, ya no es tan pesada la carga, porque puedes dejar a quien corresponde lo que ocurrió en ese momento. Es un proceso bien especial. Yo no sé si ustedes han participado alguna vez, pero es bien sanador y es bien... Pero hemos tenido el tema también acá. Acá en el programa. Sí. Bueno, los invito a que participen. Los invito a que participen. Vamos a una consulta de Sara Rocío Silva. Dice, me dijeron que los niños mal atendidos por los padres, con falta de cariño y maltrato, sufren de asma. ¿Es verdad? Yo creo que sí. Ese puede ser una de las razones, porque el asma, ¿dónde afecta? En el pecho, pues, ¿no? Pulmones. Y pulmones normalmente está relacionado con tristeza. No, si es un ambiente asfixiante, es un ambiente o de repente de conflictos o de falta de afecto, como dice la señora, ¿no?
Entonces, por eso que los temas de los niños realmente tienen que ver más con los padres. Básicamente no son los niños. Y también heredado. Y también heredados, ¿no? Claro. Tenemos más, mira, Elizabeth Mendoza dice, y con la fibromialgia, que es dolor en todo el cuerpo, ¿en relación con qué emociones puede ser? Gracias. Bueno, la fibromialgia es una enfermedad relativamente nueva, Sí. recientemente Sí. descubierta y que está pues directamente relacionada al estrés. Pero en este caso, más o menos, ¿con qué se puede asociar o cómo Mira, cuál sería si tu te mirada? duele todo el cuerpo, o sea, el dolor por dónde viene, ¿de qué emoción hay detrás? Puede ser culpa, puede ser cargas que no te corresponden. O sea, la mirada es diferente. No hay una, como decir, una receta que esto es por aquí y esto Sí, es por claro. allá. Habría que ver. Además que recordar que cada individuo es un mundo. universo en sí Exacto, mismo, ¿no? exacto. Ahora, hay algo que me llamó la atención cuando mencionabas esto de las herencias y de las cargas familiares, ¿no? Yo puedo tener mi abuelo puede haber sido héroe de guerra, ¿no? Pero es curioso que los héroes sean lo que son después de haber matado a tanta gente, ¿no? Entonces, digo, si yo estoy arrastrando toda esa carga familiar, de pronto yo también puedo decidir divorciarme de eso. Es Exacto. decir, puede haber un antes y un después y yo puedo Exacto. tomar partido por mi historia, porque yo no quiero estar relacionado con un padre terrorista, ni con un abuelo narcotraficante, o violador, o asesino. Y de pronto, si hay alguien así en mi familia, yo digo, ¿sabes qué? No quiero más. O sea, yo sí considero que puede haber un ex familiar. Ajá, a eso es a lo que yo llamaba los secretos. Tú lo callas, Los secretos tú lo familiares, callas sí. y de repente más pasan años, te casas, tienes un hijo o un nieto que empieza a tener las mismas actitudes. Entonces, todo lo que se excluye, o sea, todo lo que tú evitas, realmente invitas. No quiero molestarme, es horrible sentir, entonces lo voy a evitar, pero más perenne se va a hacer. ¿Alguna Claro, vez conversamos? pero perdóname, no, pero lo que digo es, yo no quiero tener esa carga de esta familia de Es que, pronto. claro, es que no todos la heredan. No es que todos van a heredar. Hay algunos que heredarán otras cosas porque son lealtades invisibles. O sea, somos tan leales a nuestro sistema familiar en el alma que no nos damos cuenta de lo que podemos estar cargando, ¿no? ¿Por qué? Porque somos como niños. Pero Los sí, niños sí. solamente quieren ayudar a todos. Claro, pero debe ser terrible pues cargar con Claro. familiares que tengan toda esta historia negativa, ¿no? Exacto. O sea, tener violadores en la familia, tener terroristas, tener asesinos y gente que ha hecho tanto daño debe ser complicado, ¿no? Pero eso también depende en la medida en la que lo sabes, porque si es un secreto familiar, o sea, ¿cómo decides tú, yo me quiero separar de esto, cuando a veces las familias hacen un complot, ¿no? Para O no, cuando las o familias lo deciden niegan. nunca más. Exacto. Claro, y deciden Exacto. nunca más hablar del tema y de pronto pues la familia sigue creciendo, ¿no? Exacto. Y de pronto nace pues el bisnieto Ajá. o el bisobrino nieto, qué sé yo, y Con el mismo- ignorante total de toda esta carga que tiene terrible, Ajá. ¿no? Y claro, ¿cómo puedes ayudarlo ahí, no? Cuando presentan los síntomas, cuando empiezan las cosas, los problemas, entonces a mí me gusta mucho entrar siempre por la primera mirada de constelaciones. Claro. ¿No? Ahí ver si hay implicaciones, ahí es como decir, ya, esto es de tu abuelo, acá se deja, se hace todo un trabajo interior, que ahí queda, ¿no? Y ahora tú toma tu vida, ¿no? Claro. Pero si eso es inconsciente, o sea, sigues repitiendo, cargando y no te ayuda, ¿no? No te ayuda. Sí, claro, debe ser complicado. Porque mencionábamos esto de la familia, pero imagino que hay muchas familias que niegan sus realidades, Sí. ¿no? Estos padres que normalmente dicen, no, mi hijito o mi hijita no es así, Sí, ¿no? pues. Y entonces siento que esa venda es contraproducente para ella o para él o para los hijos. Es difícil, ¿no? Qué complicado que no se pueda descubrir eso, que no se pueda enfrentar. O de esa enfermedades tan espantosas como la psicopatía, por ejemplo, ¿no? Los conocidos como psicópatas, ¿no? Y que y desde niños empiezan a dar muestras que hay un desapego, hay una falta, digamos, de empatía social, ¿no? Y claro, evidentemente si como padre tú dices, no, mi hijito está bien. Ya va a pasar. Por eso la negación es mala, ¿no? La negación es mala. O sea, si algo te está molestando a ti, en tu persona, o algo en tu familia, busca ayuda. Yo creo que lo peor es hacernos los indiferentes, ¿no? Porque el problema sigue creciendo.
Claro. Sigue Y creciendo. como siempre decimos acá, no hay que esperar a que ocurra un problema. Es decir, si sientes que también estás en una situación plena y que todo va bien, pues también es aprovecha bonito, ese momento, es el claro, mejor momento para investigar, buscar ¿no? a alguien, una visión externa y decir, oye, ¿cómo hacemos para que esto que está tan bonito se mantenga? ¿No? Creo que es un poco la idea. Tenemos más preguntas. Abigail, Emma, ¿la parálisis facial tiene algo que ver con la depresión? Ajá. Bueno, en Mira. este caso, recordar que la parálisis también, bueno, está, en este caso se da por un virus, por la transmisión de un virus, el contagio, ¿no? Claro, ¿qué pasa con esa persona que de repente estuvo con las defensas bajas? ¿No? ¿Qué está viviendo, no? Y ahí habría que ver, puede ser enojo, porque a veces enojo, las personas muy depresivas también son personas muy enojadas y al revés, ¿no? O podría ser, como la persona dice, depresión, ¿no? Hay que ver qué es lo que ocurrió antes de, qué es lo que ha estado viviendo. Pero tu trabajo entonces es como una suerte de investigación, de regresión constante. Hay que ir buscando el historial. Sí, y yo creo que acá se acompaña con muchas cosas, por eso habla de las constelaciones, ¿no? Hacer tu árbol genealógico te permite mirar cuál es la tendencia de tu sistema. Cuando tú miras cuál es la tendencia de tu sistema, perfecto, bueno, esta es mi familia a la cual pertenezco, pero yo quiero vivir de esta manera, ¿no? Entonces uno puede desligarse un poquito. Una pregunta Sí. que se me acaba de ocurrir, y cuando eres adoptado, cuando eres una persona que de pronto, es más, adoptado y sabes que eres adoptado, o eres adoptado y no lo sabes, y de pronto no tienes idea quiénes conforman tu familia real, ¿no? Digamos, familia biológica. ¿Cómo haces en esos casos? Mira, hay un tema que siempre decimos, ¿no? A veces no sé si te has dado cuenta que los hijos adoptados tienen mucha violencia con sus padres adoptivos, ¿no? Pero realmente es una transferencia del enojo que tienen hacia sus padres biológicos. Entonces hay una cierta trabajo en constelaciones que se permite integrar a los padres biológicos, los padres adoptivos son los que integran en el corazón a estos padres que dieron a este hijo para que ellos lo pudieran criar. Yo creo que cuando no hay ese movimiento interno, el hijo pues busca sus raíces, a veces se enoja con sus padres adoptivos y hay estos problemas, ¿no? Pero en constelaciones, mira, no es necesario que tú sepas muchas historias porque es tu mismo sistema familiar que tú lo cargas dentro el que te muestra cuál es lo que puede haber ocurrido en un sistema. Claro. Porque a veces no lo sabemos, como tú dices, en el caso de un adoptado, ¿no? Claro, bueno, y hay muchos motivos por los cuales puede ser adoptado este chico, puede haber fallecido los padres biológicos, ¿no? O sea, no siempre es por abandono, ¿no? Y también son las creencias, ¿no? Porque a veces, supongamos que no haya fallecido, ¿no? Si la persona no estaba dispuesta o disponible para poder atender, no tenía los medios, en otros países creo que es normal entregar en adopción a alguien que sí los quiere, que sí los va a cuidar, que sí les va a dar, pero las creencias en nuestro país no, ¿no? Entonces, bueno, son creencias realmente, ¿no? Muy bien, bueno, qué interesante realmente este tema, Isabel, y qué bonito haber podido entrar un poquito, entender un poquito, y sobre todo para las personas que nos están viendo, entender que somos más allá de nuestro cuerpo físico, ¿no? Exacto. Y que ante una dolencia, la solución no siempre va a estar en la toma de fármacos, ¿no? Que de hecho los fármacos alivian, pero hay que ver también un poco más allá, ¿no? Hay que buscar el origen, exacto, porque de lo contrario es una situación que va a seguir repitiéndose. Exacto, ¿no? exacto. Muy bien, muchísimas gracias, Isabel. Isabel. Un aplauso, gracias. Nos vamos al corte. De regreso. Ser amarradito a tu cintura, como